¿Qué pasa, mi gente? Hoy os traigo un típico top, pero hoy, en vez de hablar de un país o una ciudad, os traeré un top sobre los imperios más poderosos de la historia de Europa. Para enumerar los imperios más importantes y poderosos de la historia de Europa, me he basado en factores como su extensión territorial, duración en el tiempo, influencia cultural, científica y política, su capacidad militar y su impacto en el desarrollo de la historia de Europa y del mundo. También he tenido en cuenta factores como la cantidad y calidad de recursos y riquezas que controlaban, así como su capacidad para dominar y gobernar pueblos y naciones. Aunque he intentado ser lo más objetivo posible, es imposible pecar de algo de subjetividad. Y ahora que hemos dejado esto claro, empecemos con el top, empezando por el número 10, Imperio Portugués. No solo en Europa, sino a nivel mundial, este imperio se extendió por todo el planeta, desde Brasil hasta Asia. Este imperio duró de los siglos XV al XIX. Los portugueses fueron los primeros europeos en navegar alrededor del continente africano y llegar a Asia, un imperio que se caracterizó por su dominio en el mar, líder en el comercio de esclavos y estableciendo colonias comerciales y misiones religiosas en lugares como Brasil, Mozambique, India y Macao, hasta que finalmente fue decayendo debido a la competencia de otras potencias coloniales, así como a las dificultades internas del país, culminando con la abolición de la monarquía portuguesa en 1910 y la independencia de sus colonias a lo largo del siglo XX. Número 9. Imperio Alemán. Este imperio existió desde 1871 de la mano de Otto von Bismarck después de la unificación de varios estados alemanes en una sola nación, gobernado por un emperador que tenía poderes limitados y compartidos con el parlamento. Durante su apogeo, el imperio se convirtió en una de las principales potencias económicas y militares del mundo, con un territorio que se extendía desde Alsacia-Lorena en el oeste hasta el este de Prusia. El imperio alemán también estableció colonias en África, Asia y el Pacífico, aunque estos territorios se perdieron junto a su imperio tras la Primera Guerra Mundial en 1918, el cual el imperio alemán colapsa. Número 8. Imperio Otomano. Aunque el núcleo de este imperio no se encuentra en Europa, ha moldeado la historia de este continente, con presencia en Europa, Asia y África con una duración de más de 600 años. Fue fundado a finales del siglo XIII, alcanzando su apogeo en el siglo XVI. El imperio otomano era gobernado por el sultán, en un sistema monárquico absolutista, un imperio que se caracterizó por su diversidad étnica y religiosa, un centro importante de comercio y cultura, con capital en Estambul, antaño Constantinopla, pero a partir del siglo XVII empezó a decaer ante el avance de las potencias europeas. Tras la Primera Guerra Mundial, en 1922, el Imperio Otomano se disolvió y se estableció la República de Turquía en su territorio. Número 7. Imperio Austrohúngaro. Fundado en 1867, abarcó gran parte de Europa Central y del Este, destacándose por ser una monarquía dual, compuesta por Austria y Hungría, un imperio formado por diferentes nacionalidades y etnias, gobernado por los famosos Habsburgo, un imperio complejo, multiétnico y multilingüe, que a pesar de avances en el ámbito económico y cultural, tuvo problemas internos debido a su diversidad y tras su derrota en la Primera Guerra Mundial hizo que se disolviera en varios estados independientes. Número 6. Imperio Ruso. Este imperio fue uno de los mayores de la historia, y no solo de Europa. Este imperio abarcaría desde Europa hasta Asia, durando desde 1721 a 1917. Durante su apogeo, el imperio ruso se caracterizó por su vasto territorio, su riqueza en recursos naturales, su poder militar y su cultura influenciada por la Iglesia ortodoxa. Se caracterizó también por su sistema monárquico autocrático y una fuerte división de clases, un imperio conocido por su tradición aislacionista, aunque también por su rica cultura y arte. Pero en 1917 la monarquía fue derrocada, conduciendo al establecimiento de la futura Unión Soviética. Número 5. Imperio Francés. El Imperio Francés, o más concretamente el primer Imperio Francés, existió desde el 1804 hasta 1814 y brevemente instaurado en 1915 de nuevo. El imperio se expandió rápidamente por casi toda Europa, bajo el liderazgo de su emperador, Napoleón Bonaparte. Napoleón estableció una serie de reformas internas como la abolición del feudalismo, la promoción de la igualdad y libertad religiosa y el establecimiento de un sistema de educación pública, también caracterizado por la construcción de importantes obras públicas y fomento de la cultura y arte, un poder que se hizo fuerte en Europa y en el mundo, con posesiones en América, Asia y África, que caería tras la derrota de Napoleón en Waterloo y la resistencia de sus estados vecinos en su contra. Número 4. Imperio Británico. El Imperio Británico abarcó un cuarto de la superficie terrestre y una cuarta parte de la población mundial. Fundado en el siglo XVII, su dominio se extendió por
por todos los continentes en mayor y menor medida, apoyándose en una combinación de comercio, diplomacia y fuerza militar, caracterizado por su expansión territorial, su dominio económico y su influencia cultural. Junto a sus políticas coloniales y de explotación de recursos de la incorporación de nuevos territorios, el Imperio Británico se convirtió en una potencia global, aunque para el siglo XX la Segunda Guerra Mundial supuso un duro golpe para este imperio y su posterior desintegración a mediados de este mismo siglo. Número 3. Imperio Español. El Imperio Español se extendió desde el siglo XV hasta finales del siglo XIX. Durante su apogeo, dominó casi toda América, parte de Europa y también poseyó territorios en Asia y África. El imperio se hizo fuerte gracias a las exploraciones y conquista de Cristóbal Colón y otros exploradores españoles, así como la explotación de nuevos recursos naturales obtenidos de sus nuevos territorios descubiertos y o colonizados. El idioma español y su cultura se difundieron por todo el mundo, pero la corrupción, mala gestión y constantes guerras y tensiones políticas debilitaron al imperio, causando su caída para finales del siglo XIX. Número 2. Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue una entidad política y cultural que se desarrolló tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y duró hasta la caída de Constantinopla en 1453. Este imperio se caracterizó por sus luchas internas y guerras externas, pero también por su rica cultura, gran legado artístico, comercio y conocimiento, donde se desarrollaron importantes avances en matemáticas, ciencias naturales, filosofía y literatura. El imperio también se caracterizó por sus construcciones como la muralla de Teodosio y la Torre Blanca. El Imperio Bizantino fue un bastión del cristianismo ortodoxo y tuvo una duración de más de 1000 años. Y para finalizar este top, en la posición número 1, el Imperio Romano. El Imperio Romano fue un estado que surgió en el 27 a.C. de la mano de Augusto. Este imperio se extendió por gran parte de Europa y el Mediterráneo. Inicialmente fue una monarquía y luego se convirtió en una república, que más tarde se convertiría en imperio con Augusto como su primer emperador, conocido por su sobrenombre de Roma, también nombre que otorga su capital, la ciudad más importante del mundo antiguo en su época. Este imperio destacó por su gran y disciplinado ejército, su ingeniería y arquitectura, que incluyen la construcción de acueductos, carreteras y edificios monumentales como el Coliseo y el Panteón. El derecho romano, la cultura latina, comercio y sistema político influyó en el desarrollo de la cultura occidental, pero para el siglo III después de Cristo el imperio se dividió en dos, y para el siglo V después de Cristo la corrupción interna y las invasiones bárbaras hicieron colapsar este gran estado, que duró más de un milenio. Así que este ha sido mi top sobre los imperios más poderosos e importantes en la historia de Europa. Espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo de curiosidades. Adiós.